Muy buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de reflexión, de análisis, de diálogo, pero sobre todo de charla directa y sincera. Hoy nos acompaña en Café Milenio el senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Muy buenas tardes, senador. Es un honor, una distinción estar con todas y todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Azucena, buenas tardes. Salvador, Elisa, Víctor, Carlos. Buenas tardes todos. Pues bienvenido. Usted tiene una frase que utiliza mucho que dice: la política no es, va haciendo. Y hace unos días comentó que Movimiento Ciudadano iba a ir solo. ¿Va haciendo? ¿Va a cambiar de parecer? Bueno, lo que sucede es que estamos construyendo un proyecto que en términos reales es la opción que está demandando el país frente a las fuerzas tradicionales que ya le fallaron a México. Y un gobierno con su partido que le está fallando a México, desde luego que requiere una opción ante la ciudadanía. Y en ese sentido estamos trabajando un proyecto que se está construyendo en todas las regiones del país. Oiga, Dante, usted dice, no vamos ni con PAN, PRI, PRD, ni con Morena, pero no tienen candidatos, Dante. ¿Quién es el candidato? Nosotros lo primero que estamos haciendo, y eso fue el acuerdo que se adoptó en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria, es, en primer lugar, adoptamos declaración de principios, programa de acción, carta de identidad y una ruta de trabajo para que entre febrero y junio del próximo año celebremos una serie de encuentros para la construcción de la agenda ciudadana que habrá de desembocar en el programa de gobierno y en la plataforma electoral de Movimiento Ciudadano. Suena bien, pero no hay tiempo. Es decir, las corcholatas, como les llama el presidente, y ellos se permiten llamarse así, ya tienen una ventaja muy amplia. Ya son conocidos, están punteando las encuestas. Va por México a su forma, hace ruido, está haciendo ruido, genera agenda en el Congreso, etcétera. No hay tiempo, Dante. No, y Luis Donaldo Colosio ha dicho que no, Samuel García dice que no, Enrique Alfaro. La posición de Movimiento Ciudadano, y esto hay que subrayarlo, es la posición en el Congreso más congruente. Y así, aquí lo queremos decir frente a un auditorio tan importante como el que ustedes generan. Y lo es porque la posición de Movimiento Ciudadano es, por un lado, firme, por otro lado, congruente, consistente. Siempre están todas las diputadas y diputados y senadoras y senadores. De acuerdo, pero no marcaría la diferencia solo, Dante. Movimiento Ciudadano por sí solo no marcaría la diferencia. Bueno, eso creen muchos. No, por votos. A nivel nacional. Números. Perdón. Es que si fuera en función de ello, recuerden ustedes que los partidos tradicionales que se unieron, y mucha gente no lo entiende porque los que antes eran contrarios ahora son aliados, dijeron que era para evitar que Morena tuviera mayoría en el Congreso. Y el resultado fue que no lo lograron. Sin embargo, habían hablado de un gran éxito. Lo que sí lograron fue acreditar 22 derrotas en todo el país, a nivel de gobiernos estatales. Dante, ahora, tomando esta postura de ir solos, lo han dicho, lo han repetido, lo han sostenido, va a ayudar al partido mayoritario, a Morena Gobierno, que tiene por lo pronto en las encuestas una gran ventaja al dividir la oposición, ¿no? En los hechos, en lo práctico, ayudan a Andrés Manuel y a su partido. Bueno, no coincido con ese criterio. No, está bien, pero que, entre otras razones... Un aliado oculto de Morena, dicen, que es su partido. Bueno, por eso, incluso hay quienes traen esa línea de comunicación política, porque los aliados no son ocultos, son abiertos. No, pero por los votos. El PRI y el PAN votaron la ley más regresiva que tiene este país, que es la reforma constitucional al 19, que le dio la prisión preventiva y a prácticamente a cualquier delito, lo que hace que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales puedan actuar con un hacha a la que el PRI y el PAN ayudaron a sacarle filo y cortar cabezas por todos lados, al margen de la legalidad, retener
a personas que en otros países podrían llevar sus juicios en libertad y aquí en este país sin se duda. llevan atrás de las rejas. Ese tipo de acciones son Sin verdaderamente pervertidas y pervertidoras de la realidad del Estado de Derecho. Y ahí hubo una solidaridad de las fuerzas tradicionales con el gobierno. Movimiento Ciudadano ahí también votó en contra. Nada más que muchos no lo advirtieron en su momento, pero las consecuencias están presentes. Déjame preguntarle, perdón, para terminar la primera pregunta, ¿cómo van a elegir al candidato? ¿Quién es? Bueno, es que parte del problema que hay en este país es que tenemos una cultura política priista. Todos quieren hacer lo mismo que hacía el PRI. Recuerden ustedes que el presidente de la República tenía en otros momentos, no eran corcholatas, llegó a hablar un gobernador de que la caballada estaba flaca en un proceso electoral, de tapados, etcétera. Lo cierto es que son dedazos. Y en ese sentido, el dedazo lo han dado antes y lo va a dar Andrés Manuel porque ya lo tiene predeterminado. Y muchos están esperando que la forma en que el país cambie sea en función de una persona. En Movimiento Ciudadano lo estamos advirtiendo de otra forma. Y perdónenme recordarles una anécdota para mi abuelita, cuando yo era chamaco. Me decía, cuando iba a ver candidato presidencial, decía, ojalá ese nos salga bueno. Eran actos de fe, como en este momento lo son. No es posible que imaginemos que un solo hombre, sin un compromiso previo y una plataforma horizontal, soportada por actores importantes, por sectores representativos, por investigadores y académicos y por profesionales responsables, pueda, sobre la visión que pueden tener de forma colectiva en los temas y sectores de la sociedad, que prevalezca su opinión. Importa el proyecto, pero importa el candidato, Y esto Dante. está sucediendo en el país. En México nos estamos acostumbrando que una persona, que por cierto está dando muy malos resultados en acción de gobierno, como lo es Andrés Manuel, le dé más importancia y más relevancia a las cuestiones emocionales que a los resultados de gobierno. Y yo creo, y lo digo con absoluta franqueza, que no podemos permitir que México, en una persona iluminada, pueda tener la respuesta a tantos problemas. Pero le está funcionando, le está funcionando. Es decir, No, le está funcionando a él, pero no a México. No al país, pero No, se trata de que le vaya bien a México. Él es popular. Morena sigue encabezando las encuestas y como decía Azucena, ya hay un plan, cuando menos del oficialismo, de que haya continuidad de lo que ellos llaman la cuarta transformación. Hay 3 corcholatas, cuando menos, y del lado de la oposición no se ve una figura fuerte y tampoco un programa. Entonces, sí, ya se adelantó mucho la sucesión presidencial, la adelanta el propio presidente. Claro. ¿No sienten que van muy atrás ustedes? No, al contrario, el presidente la adelantó, entre otras razones, porque advirtió el fracaso real de su gobierno. Es decir, él imaginaba que iba a ser más fácil gobernar, pero como se rodeó de personas con muy bajo perfil de incompetencia, recuerden que él pedía lealtad a capacidad. 90-10%. Bueno, por eso ahora muchas tareas las realiza el ejército, no en función de que se esté militarizando al país, sino porque a ellos les puede dar instrucciones el presidente. Y los ha ido ubicando porque no tiene funcionarios civiles que pudieran ser eficaces porque sabe pero que la está gente rodeado. lo avala, lo prueba en las encuestas. Pero es que son dos cosas diferentes, dos cosas diferentes. Y yo creo que México no quiere tener ni rey feo ni reina de la simpatía. Lo que necesitamos tener es un ejercicio con prácticas de buen gobierno y sobre todo que sea eficaz. Dante, ¿has pensado en el escenario de Marcelo Ebrard como candidato presidencial y de Ricardo Monreal como candidato a la jefatura de gobierno? Nada más como un escenario hipotético. Los dos son mis amigos y además tengo en Morena, y lo sabe Andrés Manuel, más amigos. Por eso lo he dicho antes, que la única fuerza capaz de concitar un proyecto para lograr la victoria electoral es Movimiento Ciudadano. Pero si me permiten, y nada más para concluir la anterior pregunta, yo sí creo que este país tiene derecho a caminar más deprisa, a procurar una verdadera apertura para creciente participación ciudadana. Y en ese sentido, sí creo que es necesario que haya un mayor involucramiento
de la sociedad y después definir quién va a ser el perfil. Entre otras razones, porque efectivamente no se puede cuestionar en nada, no hay una figura que por sí misma en este momento concite todas las voluntades. Pero- Lo hubo y hay que ver por qué. Cuauhtémoc Cárdenas fue repetidamente varias veces candidato presidencial, jefe de gobierno de la ciudad, del Distrito Federal. Y después el propio Andrés, jefe de gobierno, y después 3 veces candidato presidencial. En este momento ustedes tienen razón. No hay una figura que concitara a todos. Precisamente por ello, desde el punto de vista del Movimiento Ciudadano, están las condiciones propicias para primero preparar un gran proyecto de nación, que nosotros queremos empujar una nueva visión de país, que en junio... Pero el no son un próximo partido año- nuevo, Mande. Dante, no son un partido nuevo, tienen experiencia en el gobierno, Jalisco, Nuevo León, Monterrey. Una nueva visión de gobierno como si fueran un partido recién creado. No, O no, más no, bien no, es una- no lo no se son. trata... ¿O no es se- una estrategia más bien No, política, perdón, senador? perdón. De lo que se trata es de que involucres a diferentes sectores de la sociedad que en este momento han estado excluidos. Esa es la aspiración. ¿Cuándo es una buena fecha para tener un perfil o ya a un candidato o candidata para Movimiento Ciudadano? ¿Cuándo estás pensando, Dante? Bueno, en primer lugar yo creo que debemos de permitir y facilitar la construcción de un gran esfuerzo colectivo, que la sociedad participe de manera cada vez creciente, que se sienta en confianza para dar puntos de vista y adicionalmente en nuestra visión debemos de presentar ya un proyecto integrado, una nueva visión de país en junio. ¿Y para en junio, junio ¿no? sería un buen momento para elegir o No, candidato la elección, o sea, en términos de la ley, Sí. la elección de un candidato debe ser a más tardar en En diciembre. diciembre, sí. ¿se van a esperar hasta diciembre o antes? Tenemos que ver cómo se arma un ejercicio de diálogo con la sociedad en diferentes sectores y encontrar una figura que pueda concitar voluntades, perfil, para Esa llegar figura a ser... puede ser del partido, puede ser externa. ¿Están abiertos a la idea de explorar a otra persona? Es muy interesante la pregunta por una sola razón. Porque Movimiento Ciudadano es la única organización en México que tiene la obligación estatutaria de llevar al menos el 50% de las candidaturas que provengan de la sociedad, sin afiliación y sin militancia, pero sí con un trabajo acreditado en diferentes sectores, incluso de los medios de comunicación, de la cátedra, de liderazgo social, emprendedores. En ese sentido, por eso, es que en ese sentido Ah, Marcelo no está afiliado, por ejemplo, a Morena, ¿no? Marcelo es una opción, Exacto. retomando la pregunta para no dejarla No. sin respuesta, Marcelo Sí, Ebrard. Marcelo debe tomar sus decisiones políticas. No las podemos tomar ni ustedes ni yo ¿Pero lo por él. aceptarían? No es que se acepte o no. ¿Lo Lo ven que con sucede buenos es que ojos? recuerden que en 2015 él iba a ser candidato ¿Diputado del con Movimiento ustedes? Ciudadano a Sí. diputado Sí. y lamentablemente la resolución judicial que se dio imposibilitó que fuera nuestro diputado. Pero ahora lo recibirían de nuevo, Por digamos. eso, pero no se trata de que recibamos o no. ¿Lo ven se con buenos trata ojos? de que cada quien asuma sus responsabilidades A ante ver, la pero en el sociedad. caso hipotético de que nosotros, lo he Marcelo- dicho antes y lo digo ahora, por ejemplo, mi relación personal, porque lo comentabas, con Ricardo Monreal es muy estrecha. Además lo sabe el presidente Andrés Manuel. ¿Qué les puedo decir con esto? Que hay una relación cercana, de respeto, para mí, si no fuera por servidores de ese nivel, el gobierno de Andrés Manuel sería un puede verdadero ser un desastre. candidato Desastre. Monreal, Un desastre. Con Monreal se ha Puede ser un platicado. ¿Están candidato esperando de la de, Morena? perdón, Mande. están esperando la definición de Monreal y de Ebrard para ustedes tomar una decisión? No, es que volvemos a lo mismo, siempre muy acuciosa, especializada. Sin embargo, ¿de qué se trata? De que nosotros traemos una estrategia política. A diferencia de otros que hablan de ocurrencias, de que creen que la política se hace con declaraciones atrás, una lona, delante un atril y dicen que se van a unir, etcétera. No, nosotros estamos trabajando en todas las regiones del país y vamos a realizar un activismo
que permita acreditar que la opción electoral del 2024 es Pero sí ha Movimiento platicado Ciudadano. con Ricardo Monreal de eso, porque entendimos que hace un par de semanas decía Ricardo Monreal que podía encabezar una alianza opositora siempre y cuando se sumara Y también déjame agregar Movimiento Ciudadano. algo ahí, porque Monreal nos lo dijeron los propios partidos, el PRI, el PAN, Ajá. ha estado platicando con todos. todos, ¿no? La suposición que uno haría es que ha platicado con ustedes. Es lo Bueno, que no, quiero el que, entender. con el que más platica es conmigo porque estamos en el Senado. Pero de Sin la embargo, candidatura. hablamos de las acciones del Senado que Y no de la candidatura que presidencial. son no. verdaderas Pero en serio, ¿no? De Y la si, candidatura. y si no es ¿no? Morena, No. es el plan B de Monreal es Movimiento Ciudadano. No, ¿Te ha comentado mire, algo, Dante? Yo les quiero comentar, y se los digo con absoluta franqueza, y partamos de lo Sí. que el inicio de este encuentro de café. Pues un cafecito. Primero, la política no es vaciando. Segundo, ¿qué necesidad tiene, con todo respeto lo digo, Movimiento Ciudadano, de decirle a cualquier persona, en este caso específica por la relación cercana, que no es un secreto que tenemos ahí, que le diéramos expectativas de una candidatura y por circunstancias, porque la política no es vaciando, en lugar de que estuviera contento de que fue considerado un tiempo candidato, cuando se resolviera en otro sentido, deje de ser mi amigo y rompamos la relación por un ejercicio que va más allá de los afectos. Esto tiene que ser con el compromiso, primero, de un proyecto a favor del país, construido por muchos y no por la voluntad de un solo hombre, que es el problema de este país. Andrés cree que abarca el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Vean cómo agravia a la Cámara de Diputados. Ahora mismo se hace un rechazo de la reforma constitucional que ni sus aliados apoyaban, A e ministros y inmediatamente ministras. saca ese mismo día una reforma enviada que no fue a comisiones, que no fue analizada Que por nadie nadie leyó. y que solamente por instrucción de arriba hacia abajo aprueban los suyos. Esto no se ve en ninguna democracia Oiga, del Dante, y mundo. luego de- Es un primitivismo político. Luego acabamos hablando es de un López hombre Obrador que siempre, tiene ¿no? los ojos puestos en la nuca. Tenemos que Oiga, preguntar. Dante. Senador, Sí, senador, adelante. En su política de alianzas ha dicho que cometieron algunos errores en el pasado, concretamente en el 18. ¿A qué se refiere? ¿Fueron con PAN y con PRD en aquella ocasión? ¿Cuáles fueron los errores de Movimiento Ciudadano en el 2018? No, es que nosotros queríamos ir solos en el 18. Y si no fue así fue porque otros compañeros de Movimiento Ciudadano planteaban la conveniencia de que ganáramos por un lado Jalisco yendo solos y por otro lado que era necesario acompañar un proyecto nacional más integrado. Y yo en lo personal en ese momento quería que fuéramos solos. Hubiéramos sido, por las condiciones que se dieron del país, de verdad una fuerza electoral creciente. Se hubiera evitado, desde mi punto de vista, que ante la caída por agravios desde el poder de la coalición en la que participamos, donde de manera infundada pero consistente se agravió a nuestro candidato presidencial, que era Ricardo Anaya, y por otra parte, ante la falta de crecimiento del partido oficial, en ese momento el PRI, pues la única opción que tuvieron fue la que, entre otros, muchos de los que ahora no estamos de acuerdo con lo que hace Andrés, habíamos respaldado. Sí. En ese momento, el proyecto de Movimiento Ciudadano en sí mismo hubiera sido la opción electoral, hubiera sido en este momento un factor Pero ¿de dónde viene el verdaderamente optimismo? equilibrio. ¿De dónde viene el optimismo, Dante? ¿Qué porcentaje sacaron en 2021? ¿7%? ¿6%? No, perdón, 18. perdón. Estamos hablando del 18, donde hubo una regresión. No, me refiero a de Recordemos- dónde viene el optimismo hacia el Actual. futuro. No, Que pueden ir solos o que se perdón, puede ganar. porque, perdón, el optimismo no es que sea optimismo. El realismo político del ¿Cuáles país son los es que datos? hay una crisis política en México, hay un desgaste de los partidos tradicionales porque tuvieron prácticas de mal gobierno y además fueron sancionados por la autoridad, y en este momento tenemos un gobierno incompetente con un presidente que está, desde mi punto de vista, aturdido. Escuchen ustedes lo que acaba de decir en relación a Cristo y todo este tipo de situaciones, que se ubica más que como presidente de la República, más que como jefe de Estado, como un verdadero predicador. Frente a todas esas inconsistencias,
tienes que hacer un esfuerzo de presentar a la sociedad una opción. Pero ¿por qué no junto a los otros partidos? No, porque ahí crece la ¿y por qué posibilidad nos de tenemos ganar. que reunir con los que ya le fallaron Porque a México? entonces es jugar a competir y no a ganar, Dante. No, es que vamos a ganar porque lo hemos acreditado. Miren, A ver. nada más, si me lo permite. Recuerden ustedes, en Jalisco, en 11 semanas pasamos del 3% al 34% con Enrique Alfaro en el 2012. Todos decían que íbamos en cuarto lugar con Samuel García, nos ubicaban en el 9% y ganamos. No habíamos tenido competencia en Nuevo León y se presentó una candidatura como la de Luis Donaldo y prácticamente sacamos el 50% de los votos. Pero además lo mismo pasó en Campeche, donde con Eliseo Fernández, con la intervención abusiva de quien era en ese momento gobernador de Tabasco, el que hoy está en gobernación, fueron a hacerle fraude a Movimiento Ciudadano, a Campeche. Pero ni aún así lograron tener más votos que Movimiento Ciudadano. Morena sacó menos votos que Movimiento Ciudadano en Campeche, el estado vecino a Tabasco. Y ellos saben que nosotros sí vamos a preparar todo un andamiaje para ganarles la presidencia de la República. Nadie lo conoce mejor que usted al presidente. Justo. ¿Qué le pasó desde su punto de vista? Estuvieron juntos en el plantón, compartieron la misma tienda, dormían en el mismo lugar. ¿Qué cree desde su punto de vista que le pasó al presidente? Lo que creo es que la verdad lo aturdió el éxito electoral al tener mayoría en ambas cámaras. El poder. Porque él creo que hubiera sido mejor presidente si no hubiera tenido la mayoría en las cámaras. Pero eso lo empezó a transformar hasta que lo ha llevado a ser un presidente de los años 60 en México, de un partido hegemónico con una diferencia. ¿Cuál? Que es sustantiva. Antes, cuando menos, había recato. El presidente era prudente, trataba a todas las personas con respeto, y Andrés Manuel tiene un ejercicio de descaro, de agravio, desde mi punto de vista incluso de vulgaridad, al agraviar a mujeres, a jóvenes académicos, intelectuales, incluso perseguir a científicos que no están de acuerdo con lo que él cree. Dante, ahora, ¿no tendrían que también empezar a plantear, o no sé si ya lo están planteando, un cambio en las estructuras, más allá de los personajes, para transitar ya hacia otro lugar distinto al presidencialismo que ha caracterizado a este país y fortalecer al Parlamento, por ejemplo? Bueno, yo creo que en ese momento no es el tiempo de un cambio de régimen en esas condiciones. Lo que sí creo es que necesitamos tener un presidencialismo acotado y en ese sentido, créanme que es parte de la propuesta que estamos construyendo. Necesitamos tener una presidencia acotada donde haya una horizontalidad en las tomas de decisiones, donde se escuche a todos, pero le debemos dar institucionalidad a recibir ese tipo de quejas que normalmente y desde el gobierno están siendo rechazadas. Ignoradas. Bueno, pero ignoradas y rechazadas. Y además con la complacencia de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque muchas veces lo que ustedes captan, las denuncias que ustedes, más que denuncia pública, voz que le dan a los que carecen de espacios, como hoy generosamente nos los dan a nosotros, eso es lo que hacen ustedes todos los días y merecen nuestro reconocimiento. Dante, debe haber un vehículo. El no es no. Con el PAN, PRI, PRD, ¿es no o hay posibilidades en el futuro? Perdón. ¿O ya fue tajante? Perdón. Yo creo que el que hace una negación como las que está acostumbrado a ser el presidente, estaría negando una conciliación política a favor de México. Nosotros vamos a trabajar a favor de México. Creo que la política no se soporta en contundencias de no. Y tampoco se soporta en la contundencia o sea, hay una posibilidad de la intransigencia de que el pensamiento es único. Ustedes mismos han hecho que Andrés, que es de ese tamaño, lo hayan llevado hasta el techo. Hay que regresarlo a donde está. Ustedes también, ustedes han colaborado bastante. Los partidos. Ustedes han colaborado bastante, no. Dante. Las fuerzas tradicionales. El problema es que se acostumbraron, por eso muchos dicen, es que no hay oposición. Es que cuando estaba el sistema priista, la oposición era el PAN, después fue el PRD, cuando ganó el PAN era el PRI,
Cuando después ganó Peña, hicieron el Pacto por México y solamente había dos fuerzas. Movimiento Ciudadano, que sacó el 7%, y Andrés, que sacó el 8.3%. Recordémoslo. En el 15 sacó el 8.3%. Como Moreno. Nosotros ahora tenemos mayor Con un base partido social recién y creado, posibilidades. ¿eh? Ah, no, claro. ¿Dónde? Pero ya Nada lo más que llevaste. con un liderazgo construido Ajá. permanentemente y sobre todo con nuestro apoyo, con nuestros recursos televisivos, porque los spots, A ver, el radio, en y ese- Se lo cedieron. además recursos Y si ya económicos. está aprobado retomando eso, ¿por esta qué te parte. niegas a la alianza con los otros partidos? Ya Ah, los llevaste pero por no es otro que lado los ahí. niegue, no es que los niegue. O sea, el no es Perdón. no. ¿Ves una posibilidad, aunque sea mínima, de una gran coalición opositora? Perdón. Si yo- se dan las condiciones. Perdón. Bueno, pues, si se dan las condiciones, tienen que ser en reglas totalmente diferentes, donde las impulse un verdadero movimiento de la sociedad civil y no las viejas prácticas, con todo respeto, que está llevando ¿Y si el es- PRI en este momento en el Congreso de la Unión. Y si Poder estas construir reglas las consensos. pone Movimiento Ciudadano, entonces sí pudiera ser la No, coalición. yo no creo que puede haber arrogancia y mucho menos soberbia y vanidad. Tiene que haber inteligencia, capacidad de convocatoria y sobre todo acuerdo, pero no entre cúpulas. La posibilidad no está muerta, Dante, de la alianza, no está muerta. Pero no es que esté muerto o viva. Es que tú dijiste la que vamos no. a construir. Dijiste que la no el vamos a lunes. construir. No, yo lo que dije es que Movimiento Ciudadano tiene las Y condiciones. fuiste bien duro con para el PRI, ganar. con otros partidos. No, son la vieja política. Por eso te digo, entonces, Perdón, ¿se no, puede no es que sea o no? duro o no, son la vieja política. No, pero si Y se sus quieren acciones tender lo acreditan puentes, todos los días. si se quieren tender que puentes, yo soy está complicado. correligionario de muchos de esos, sí. Sí. Nada más que la diferencia es que nosotros abrimos los espacios a los jóvenes, establecemos nuevas reglas de operación, de funcionalidad y llevamos adelante Pero prácticas de entonces buena hay manera. una posibilidad, está la puerta abierta. Esa es Pues la yo pregunta. verdad no la veo. ¿No la ves? No ves la posibilidad. Yo la veo cerrada. Creo que entre todos se puede hacer un esfuerzo de abrirla. Con pero yo la PRD, veo con cerrada. PRD, cerrada Dante, ahorita. con el Bueno. PRD, pues hay gente mucho más cercana de izquierda, Ideología. socialdemócrata, progresista. Pues ya se fueron a Morena casi todos. Y yo sí siento que hay una consideración y respeto a los dirigentes. Además, no me gusta hablar de personas para no lastimar a nadie. Senador, y de los liderazgos de Movimiento Ciudadano, las corcholatas naranjas, ¿qué fortalezas tienen Samuel García, Alfaro y Colosio? Samuel será el mejor gobernador de Nuevo León. Y él lo ha dicho antes. Pero jugó el lunes y martes no con jugó. eso. Eso sí fue la jugó. interpretación que le dio. Hasta le renunció Fernando Dante. Elizondo. El problema, no, pero son interpretaciones equivocadas. Fernando es mi gran amigo. Sí, sí, sí. E incluso le mandé una pequeña nota donde le dije, a ver, vamos a hacer valoraciones políticas. No puede ser en base a las notas periodísticas como se No, toman pero no, a ver, decisiones. perdón, Dante, es que no fue así, lo dijo el gobernador de Nuevo León. Y podemos poner el audio si quieren ahora mismo. Y luego se desdijo, está bien, Bueno. ¿no? Perdón, yo lo único que les puedo decir es que si recuerdan su amigo Es que- Dante cuando fue al informe. Es que luego le juegan también como el presidente, de todo tenemos culpa a los medios, perdón, lo no. Lo dijimos muy claro, que el compromiso, porque nos lo había manifestado nuestro amigo, el gobernador Samuel García, era ser el mejor gobernador. Además, un gran informe el que tuvo ahí. Y en ese sentido nos O sea, pronunciamos. él se va a quedar Les como quiero gobernador de pedir- Nuevo León, no va a ser candidato de Movimiento Ciudadano. Claro, Digo, bueno, para hablar en para el serio, 2024 no, directo, para el no. 2024 Luis Donaldo no. Colosio tampoco, él ha dicho que no. Perdón, no. Por favor, no tiene. Acuérdense que Andrés decía que lo dieran por muerto. Sí, pero ustedes son diferentes. No. O eso me La está nueva diciendo, política. Dante, No, la no, nueva no, política. Perdón, yo les estoy diciendo lo que decía Ah. Andrés. En este caso, tenemos que considerar, yo no soy el que he declarado eso. Samuel dice que no, Perdón. Luis Donaldo dice que no. Perdón, no, Samuel no está diciendo que no. Samuel no dice ahora. que tiene un gran compromiso con Nuevo León. En el caso, Enrique Alfaro es un gobernador que es un hombre que da resultados. ¿Por qué no fue al Congreso, al evento? El Bueno, juez. ¿Hay alguna molestia con la él? verdad, no hay ninguna, pero independientemente de lo que pudiera suceder, no todas las personas van siempre y llegan al mismo tiempo y al mismo lugar. La verdad, fue invitado, no le pregunté las razones por las que no fue,
pero estuvieron todos los que tenían que estar. Pero sí vino Pablo Lemus, que no claro, es, y ya después nunca les afiliado. explicó por es qué el no vino. presidente municipal. de Guadalajara. Tampoco Ya no le mandó Alfaro ningún es mensaje. afiliado. Pero digamos que traen ahí el conflicto interno. ¿Hay una fractura en Jalisco por la sucesión? No hay. ¿Ya se le salió de control, Enrique, la sucesión? ¿No? Oiga, Dante, pero es que, Y perdóname. además eso se va a ver hasta el año que entra Gracias. también. Sí, pero Que ya, no, ahorita ya perdóneme están que los no me jaloneos. acaba de responder. Es que siento que estamos jugando a la vieja política y no creo que sea su estilo. No, soy muy franco. Sí. A Samuel, ver. si se compromete a ser gobernador de Nuevo León, no puede ir a la candidatura presidencial. Claro que no. Entonces no va a ser Samuel. No es Samuel. Luis Donaldo Colosio me parece muy congruente y consistente. Él ha dicho que no, Pero es aunque que puntea las porque encuestas. ustedes quieren tener nada más esas personas y no muchas. No creo correcto que sea Dante Delgado el que haga pronunciamientos de quién debe ser y no, aunque sea el dirigente. Pero hay muchas personas, incluso si usted revisa en el discurso, ahí dijimos muchos nombres de personalidades que tienen el perfil y las características para poder ser ¿Nos puede candidatos. decir Como tres? quien Dante sí. No, pero es digo, que si no uno. van a decir que destapé. No, no, Destapé a- no, no. O sea, no no, estás no, destapando, no estás fueron- destapando dimos ya. 10 nombres. A Pero, ver, por un ejemplo, ejemplo. dinos De algunos. los 4, digamos. No, Sí. no, por ejemplo, les digo, mire, hablé de que tenemos personalidades como Patricia Mercado, tenemos personalidades como Clemente Castañeda, como Jorge Álvarez Maínez, como Salomón Chertorivsky. Y además hablamos de otras personalidades que están ahí. Presidenciables, Que Dante. están ahí. Perdón, recuerden ustedes que Boric, muy poco tiempo antes, no lo advertían, pero hoy es el presidente de la República. Pero vea cómo Personajes le está extraordinarios. yendo. Ujú. Ya O sea, cayó en las extraordinarios encuestas. carisma, No, en por eso, situación, en perdón, coyuntura. bueno, pues el problema es el Barcelona también y el Real Madrid también cae en los goles. Pero Pero es que se oye muy pero- igual, Dante, se oye no, mucho esto de que primero el proyecto y luego la persona, cuando Bueno. estamos en otros tiempos. No, es una ya. estrategia, ¿no? Finalmente perdón, es una estrategia MC y no está mal. Pero es a la inversa. Por eso es una estrategia al Es a la final, ¿no? inversa. Lo estamos haciendo diferente. Todo el mundo quiere nombres. Y los nombres le fallan al país. Perdón, con todo respeto, Claudia Sheinbaum es una funcionaria bastante mediocre. Para mí el secretario de Gobernación es un incompetente. Para mí, ¿Y el canciller? hace política exterior. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ahí ya se nota. Ya Se se nota nota. el cariño. No, está bien, ¿Qué está les puedo bien. decir? Sí. Pero Oye. entonces, no en función de que destape sus corcholatas. Perdón, me voy a disculpar, perdón. Es que tengo... El programa. Sí. Tiene que grabar. Qué Además, gusto, ¿eh? todo el mundo la admiramos mucho. Muchas gracias. Y estamos pendientes. Sí, ¿No? mucho. Órale. Es usted muy acuciosa. Gracias, de suerte. Gracias. Gracias. Perdón, Éxito. chicos. Adiós. Le quería preguntar, ¿es irremediable volver a tener una relación con el presidente? Eran muy amigos, Bueno, muy amigos, no, muy aliados. muy sí. aliados, sí, pero... Y ya sabemos, realmente se rompió por los comentarios que hizo y su candidato que tenían y donde decía que no los metieran en la misma bolsa. ¿Qué fue lo que le molestó de...? Bueno, yo creo que lo primero que debe haber en cualquier relación es respeto y además el mínimo de elemental cortesía. No quiero hablar de gratitud, pero Movimiento Ciudadano le había dado a Andrés Manuel todo lo que le podía dar. Todos nuestros tiempos en radio y televisión, prerrogativas, recursos, acompañamiento en el Congreso y sobre todo solidaridad cuando nadie estaba con él. Y que de la noche a la mañana se le olvide y empiece a hablar de que todas las fuerzas políticas son mafia de poder y lo mismo, para mí es inaceptable. Y por el estilo y forma que tengo de ser, le mandé a decir que rectificara. Y nunca rectificó. ¿Lo considera ingrato? Perdóname, a lo mejor por decirlo menos sí. Por ¿Y eso, lo ¿Qué más? adjetivo le pondría? ¿Y lo más, Dante? ¿Eh? ¿Y por decirlo más? Malagradecido. Y no nada más se comprueba conmigo, vean el trato que le ha dado a Muñoz Ledo. ¿Qué trabajo le costaba a un presidente de la República? En la parte final del proyecto de un hombre que le ha dado tanto al país, que lo acompañó en los momentos difíciles. Bueno, pues le puso la banda presidencial, que por haber discrepado de las ocurrencias de Andrés, porque podemos hacer cualquier contraste, pero Muñoz Ledo es un hombre de Estado, un hombre con formación, y Andrés es un líder social, No hay que no dio el reconciliación. paso a ser
jefe de Estado. Entonces, el trato que le ha dado, ¿Por qué hay esta especie o esta visión de que Movimiento Ciudadano, o al menos ese es el comentario de corrillo político, de que ustedes son los aliados ocultos de Morena? son los hechos. Porque dicen es que votaron juntos. Miren, al inicio del gobierno, un gobierno que gana con una contundencia y legitimidad como la que se ganó, producto de los ejercicios como se provocaron desde el poder, pero es otra historia. Lo acompañamos en la nueva ley orgánica de la administración pública, lo hemos acompañado en los nombramientos de embajadores y propuestas, porque eso se tiene que hacer en un ejercicio democrático de pluralidad para darle oportunidad de que avance en lo que piensa que va a orientar al país. Pero ustedes recuerdan y me hablaban de cartas, cuando empecé a ver que estaba desfasándose, le hice observaciones y se las quise hacer oportunamente. Finalmente, y para terminar con Andrés Manuel, creo que Andrés Manuel le ha fallado más que a México a su propia responsabilidad política, porque él pensaba que era más fácil ser presidente. Oiga, Ahora, senador. antes de la elección del 24, hay otras dos, Coahuila y Estado de México. ¿Qué planes tienen? Miren, lo que nosotros tenemos que hacer, y es nuestra obligación, es generar acciones disruptivas. Quiero apreciar lo siguiente. En el Estado de México, desde mi punto de vista, se han hecho malas cosas para confrontar a Morena. Lo primero, todo el mundo dice que la militarización fue respaldada solo por Alito. Sin los diputados del Estado de México y los de Coahuila, no hubiera prosperado esa reforma. Y por otra, si hubieran querido generar una expectativa, como se insistió mucho, de un acuerdo político, deberían de entrarse con la razón. El candidato mejor evaluado en cualquier encuesta, de cualquier partido, es Juan Cepeda. No les interesaba llevar a contender a nombre de toda la comunidad, entre comillas, a un perfil ganador como Juan Cepeda, porque en la vieja política siguen pensando que deben llevar adelante sus propuestas, aunque no sean las más competitivas. En esos juegos nosotros no vamos a caer. Pero Juan Cepeda no ganó ni en esa. ¿Cómo Perdón. podría ser competitivo? No, pero Juan Cepeda es altísimamente competitivo. Recuerden ustedes todo lo que pasó. Entre otras razones, la suma de las fuerzas tradicionales trajo como consecuencia una suma de respaldos en comentarios, en promoción. Acuérdense que se manejó el voto útil, porque ellos vendían la idea, recuérdenlo, no es que necesitamos tener los congresos porque así vamos a frenar a Morena. Y eso nos costó porque las encuestas que nosotros hacemos para nuestro consumo, no para publicarlas, íbamos a ganar a nivel de distritos locales 5 distritos y 4 federales. Y no fue así, entre otras razones, porque la gente de Nuevo León decidió, bueno, para gobernar mejor es Samuel, y en lo otro, la solidaridad a los que dicen que van a frenar y que no han frenado nada. Oye, Dante, ¿y qué hacer con el tema de las amenazas del crimen organizado hacia sus candidatos y candidatas? ¿Lo han platicado entre ustedes y entre otras fuerzas políticas u otros grupos? No, ¿Qué va a en este pasar? momento lo hemos denunciado, hemos sido objeto de verdaderos agravios, porque han ultimado a candidatos nuestros. La otra vez le dije, en el momento de algunos De lo que asesinatos sucedió del presidente en- municipal de Cajeme, que es Sí. para todos los mexicanos, Ciudad Obregón, dije que el gobierno era el responsable. Sí. ¿Y por qué? Porque había dicho que en 6 meses iba a detener la inseguridad, que es galopante en todo el país. Y ese tipo de decisiones políticas, en donde el presidente de la República, en lugar de resolver el problema, cuando estaba más álgido, siempre sus ocurrencias, hay que militarizar a la Guardia Nacional, todo eso se llama, desde mi punto de vista, inconsistencia en la acción de gobierno. Por eso digo que tenemos un gobierno mediocre, y lo mismo pasa en el sector salud. Cuando él desaparece el Seguro Popular, anuncia el INSABI y fracasa en la política de adquisición de medicamentos, en la atención a 18 millones de personas
que no reciben salud. Él, en lugar de reconocer que su proyecto fue producto de un arrebato mañanero, dice, no, es que hay que crear IMSS Bienestar. Es decir, siempre le da una salida. Pero el dolor, la huella del dolor, ya quedó en la sociedad. ¿Y por qué cree que la Y gente hay no muchas- lo sanciona eso? No, por eso, porque no se ha sabido comunicar todo. Pero Movimiento Ciudadano, y lo sabe el presidente, sí lo sabe comunicar y lo va a comunicar en el momento en que lo tenga que comunicar. Porque nosotros no tenemos que hablar en función del presidente de la República, si ven ustedes, es que el presidente. Y tenemos que hacer un proyecto donde el presidente se quede en Palacio Nacional, porque ahí le gusta estar, aunque ahora le pone vallas y hace todo lo que decía que no tenía que pasar en Palacio Nacional, él lo hace, él lo practica. Todo eso nos debe de obligar a llevar una política diferente. ¿Cuál sería un gran resultado para ustedes en el 2024, entendiendo que ustedes buscan la presidencia de la República, adicionalmente, qué otros estados les gustaría llevarse? No Mire, sé si por ahí Veracruz, que está en su Bueno, corazón. sí, pero independientemente de todo esto que se dijo, hay que si está abierto y que si está cerrado un ejercicio diferente. Si por alguna razón las fuerzas de la sociedad no deciden participar, ¿por qué? Porque muchos le tienen respeto y consideración a la investidura presidencial quien esté ahí. Y en este caso, como es tan habladorcillo, más, ay, ¿qué va a hacer y cómo va a actuar? Y deciden no actuar. Movimiento Ciudadano no puede dejar sin oposición a las futuras generaciones de mexicanos. Entonces lo que aspiramos es que Movimiento Ciudadano sea la verdadera fuerza, la real fuerza de oposición, que tendremos que acreditarlo con los resultados electorales. Ahora, Y lo que quiero decía 24. Víctor Hugo, Claro. lo que decía No, Víctor para Hugo, que no haya duda. Veracruz, Dante, lo comentaba Víctor Hugo, Veracruz. Veracruz es una ¿Cómo van? una etapa en lo personal superada. E institucionalmente, claro que vamos a trabajar, claro que estamos trabajando, porque es una de las 5 entidades federativas claves en la definición de un perfil de éxito. Más electoral. padrón y electoral. hablando exactamente. justamente de Veracruz y ya más personal, como perseguido político que fue y que estuvo en la cárcel, le quiero preguntar justamente, ¿dónde es más dura la vida, en la cárcel o en la política? Y se los puedo decir, es que lo que pasó fue eso, por la política. Recuerden ustedes la famosa frase de Bulnes: encierro, destierro o entierro. Entonces, conmigo nada más llegaron a lo primero, pero no te matan las ánimas, porque no te pueden casillar tus ideas y tu pensamiento. Yo lo que creo es que estamos viviendo ejercicios de un primitivismo democrático en México, que lejos de avanzar para consolidarlo, quiere retroceder a sus etapas aún más primitivas. Y esto es inaceptable. Por eso le decimos al presidente: ya Andrés, tranquilízate, ya eres presidente, quieres desmantelar al INE. El ejercicio más importante que da el INE, para que ustedes lo registren, son los resultados preliminares. Que la misma noche te están diciendo que quiere eliminar esto en su plan B. Sí. Nada más con ese punto es con lo que quiere él lastimar, no al INE, sino el sentido de la votación del pueblo. Seguramente está pensando en desquitarse del 2006, porque todo lo que decía que no iba a hacer ahora lo hace. Llamo a todas las fuerzas políticas, incluyendo a los aliados de Andrés Manuel en el Congreso, a que votemos en contra de ese bodrio. Y además le digo de aquí, en este café que me da la oportunidad: Andrés, no traiciones la vida democrática de México. Deja que la voz de la sociedad se refleje el mismo día de las elecciones y no como lo estás planteando en tu reforma electoral tóxica y regresiva. Muy bien. Habrá Pues, la que tener última de todos pregunta. modos una reforma electoral que no sea tóxica ni regresiva. Pero en el Pero, 25, por ejemplo, el tema, o político electoral, el tema de partidos políticos, Dante, En el ¿no 25. requerirá ahí un... en el cambio? 25 se 25. puede hacer una reforma donde se escuchen todas las voces. Pero ¿cómo quiere poner una reforma electoral? En prueba en la elección presidencial.
Es decir, es un sinsentido. Perdón que lo diga con palabras más fuertes, es una verdadera irresponsabilidad. Creo que la irresponsabilidad con la que ha gobernado todos estos años no debe de complicar, ni contaminar, ni confrontar a los mexicanos en la jornada electoral del 2024, porque como se ha dedicado a dividir a México en dos, esto es muy peligroso. Senador, ya por último le quiero preguntar, ¿Real ha hecho tanto daño el presidente a México? ¿O ha hecho, qué diría usted que ha hecho bien? Porque parece que todos, algunos de los que hemos invitado, todo está mal. ¿Hay algo que haya hecho bien? Claro, varias cosas, nosotros lo acompañamos. Por ejemplo, la reforma al cuarto constitucional, que es apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las madres solteras, a los becarios. Esa reforma fue acompañada por Movimiento Ciudadano. Le toca a su gobierno. Yo sí cuestiono la forma en que lo entrega. Adicionalmente, tiene una característica. Siempre ha sido un hombre sensible y cercano a la gente. Es una gran cualidad que tiene y eso se lo valora a la gente. Adicionalmente, ha llevado adelante algunas acciones correctivas en legislaciones que han sido acompañadas por nosotros. Pero el problema de un ejercicio de gobierno es que lo que es ordinario pasa aparentemente inadvertido. Se ve como cuando traemos una camisa blanca, una túnica blanca, las manchas. El resto de la vestimenta está limpia, pero lo que ves son las manchas. Y aquí estamos en eso, viendo los errores. Que hay una base social que está más tranquila, sí. Que hay elementos para considerar algunos indicadores en materia de crecimiento económico. Por ejemplo, la macroeconomía se ha manejado como los neoliberales, porque él dice que es una nueva forma, pero la maneja como los neoliberales, sigue con la misma política neoliberal y siguen los resultados neoliberales que en el discurso él critica, pero en la acción la lleva adelante. Entonces, qué bueno que tenemos un peso sólido, hay posibilidades de crisis. Estados Unidos ha venido devaluando el dólar, estamos firmes frente al dólar, pero no frente a otras monedas. Es decir, hay aspectos que deben de reconocerse, pero estamos para ver los errores. Lo que se hizo bien no es suficiente que haya parado el penal Ochoa, que fue una gran medida. Lo que faltó es que no metieron gol los delanteros. Por eso nos eliminaron. Con base en eso, ¿usted cree que para la elección ve algún riesgo de que utilice todo este poder que tiene para que se quede alguien de Morena en el poder? ¿Lo ven así? No, yo no lo veo riesgo. Lo que está haciendo es una afirmación. No lo veo como riesgo. Afirmo que está preparando un ejercicio para, de no ser resultados favorables, de un albazo. A ver, ahí continuando sobre ese tema, porque tú lo conoces muy bien, mejor que nadie, probablemente. Y tú decías que todo se estaba preparando para que hubiera un dedazo. Tienes vasos vinculantes en Morena, conoces bien cómo funciona la mente de López Obrador. No, pero no, déjame terminar. Sí. ¿Es Claudia Sheinbaum? Es lo que iba a decir. Entonces, ¿consideras que dedazo y albazo? Sí. ¿E imposición? Bueno, pues ¿Es realmente imposición o ya de veras para terminar si alguien tiene algo más o es solamente seguimiento a su administración y a su proyecto? Continuidad, tú lo harías, ¿no, con cambio, senador? O sea, si ganas esta vez, ¿no quisieras continuidad de Movimiento Ciudadano para el siguiente sexenio? No, yo lo que quisiera es que fuera todavía mucho más vigoroso quien continúe y haga mucho mejor las cosas, porque es la satisfacción que ustedes tienen con sus hermanos menores o con sus hijos, que haya un crecimiento real, es nuestra aspiración. Y yo creo como sociedad que debemos de aspirar a que haya ejercicios de éxito, no de retroceso. Y lamentablemente el presidente, que dicen es criticado, es el único presidente, y aquí vamos a contrastarlo, quiere la militarización. Movimiento Ciudadano está en contra de la militarización. Pero también Lula da Silva en Brasil está en contra de la...
Petro quiere una reforma fiscal. Movimiento Ciudadano quiere una reforma fiscal. Andrés dice que no. Y en Chile, Boric habla con todos los sectores de la sociedad, incluso vino a México con toda la representación de todas las fuerzas políticas. Andrés no se ha sentado con una sola. Ha tenido la desfachatez de, ante el planteamiento que le hizo Santiago Krill, de diálogo, mandarlo con la Secretaría de Gobernación y después cancelar ese, entre comillas, diálogo. Entonces, vean el trato que le da como presidente de la Cámara el día 13 de septiembre, cuando pronunció el secretario aquel discurso. Lo apartaron. Es la primera vez que apartan a los poderes en un evento institucional y público. Es decir, él agravia a todos los que no están con él. ¿Cuál es el peor presidente de este siglo, digamos? ¿De los últimos 100 años? Miren, es que volvemos a lo mismo, es cuestionable quién ha hecho bien y quién ha hecho malas cosas. Por ejemplo, Díaz Ordaz tiene el peso brutal del 68, esa es la mancha. En cambio, si ustedes ven, son los años del desarrollo estabilizador, con Ortiz Mena, López Mateos y Díaz Ordaz, crecimiento sostenido alto. Sin embargo, lo que prevalece son los aspectos. Todos tienen claroscuros. Yo lo que sí puedo decir, sin personalizar en alguien, es que lamentablemente hemos tenido gobiernos que no han estado a la altura de las necesidades del país. Creo que le han dejado mucho que dar. Por eso en varias ocasiones he dicho que mi generación le falló a México. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, tener sociedades más críticas, más participativas, personas más valientes, que tengan principios, que tengan valores, pero también valor. El problema es el del rey desnudo. Sí. El emperador. Que el emperador desnudo, al que todos les dicen que va muy bien, pero está encuerado. Y eso ha pasado con todos porque es práctica de vicio de gobierno de una vieja cultura política que en lugar de empujarnos, nos ha arrastrado hacia abajo. Yo invito a las nuevas generaciones, a los medios de comunicación tan importantes como los de ustedes, para que empujemos a México a un país de visión de futuro y de grandeza. Creo que ese es la gran conclusión, más que sacar aquí mi hígado. Muchísimas gracias. Invitación a la ciudadanía. Gracias, Entonces. muchísimas gracias, senador. Gracias. Gracias a todos. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Gracias, senador. Estuvo bien. No, Estuvo muy bien, no, muy No, bueno. sí. Siempre bueno conversar con Que usted. siempre le Estamos hicimos bien, sí. ahí, bueno, ¿no? queríamos la sintió usted? nota. Exactamente, sí. ¿Cómo se sintió usted? Bien. ¿Sí? ¿Quieres pastelito, Carlos? Muy contento de la oportunidad que me brindaron. No, pues gracias por venir. Miren, Pásale medio. No, pero no entrará.